En esta diapositiva entonces nos muestran las tres etapas que forman la fase de elongación. Entonces, la primera es la llegada de los RNA de transferencia al sitio A, la segunda es la formación del enlace peptídico y la tercera etapa de la translocación de la elongación es la translocación. Entonces, en procariotes hay una proteína que es el EFT que está unido a GTP, que es quien lleva los RNA de transferencia al sitio P. En el caso de los eucariotes es el factor E minúscula EF1A que también está unido a GTP. Cuando el RNA de transferencia se corresponde con el codón, entonces tanto la proteína de los eucariotes como los procariotes hidroliza el GTP, se va, deja el RNA de transferencia, pero queda inactiva porque está unida a GDP. Entonces hay un factor que induce el intercambio, hace que los factores suelten el GDP y unan GTP nuevamente para quedar activos y poder llevar más RNA de transferencia al sitio A. Luego viene la formación del enlace peptídico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el nitrógeno del grupo amino del aminoácido que está unido al RNA de transferencia al sitio A hace un ataque nucleofílico al enlace que está formado entre el grupo carboxilo del péptido y el oxígeno del 3' del RNA de transferencia que está unido al sitio P. Entonces eso hace que se rompa el enlace entre el péptido y el RNA de transferencia que está en el sitio P, que el RNA de transferencia del sitio P desasilado y quede el péptido unido al aminoácido que está en el RNA de transferencia del sitio A. Es decir, que todo el péptido queda unido al RNA de transferencia que está en el sitio A. Entonces aquí se ve esto en verde son bases del RNA ribosomal de la subunidad grande del ribosoma, que es la peptidiltransferasa, que no participan activamente en la formación del enlace peptídico, pero que forman una serie de puentes de hidrógeno para estabilizar y facilitar el ataque nucleofílico de este nitrógeno por este carbono para que se forme el enlace peptídico. Estas bases del RNA ribosomal de la subunidad grande corresponden a bases del RNA 28 ribosomal 28S de los eucariotes superiores, del RNA ribosomal 23S de los procariotes, del RNA ribosomal 25S de las levaduras y del RNA ribosomal 16S de las mitocondrias. Luego viene la fase de translocación, que consiste en que el RNA de transferencia que está unido al péptido que está en el sitio A pasa al sitio P, el RNA de transferencia que está desasilado pasa del sitio P al sitio E porque se mueve todo el ribosoma, entonces se mueve todo el ribosoma una distancia correspondiente a 3 nucleótidos y llega al sitio A un nuevo codón. Quien hace la translocación es una proteína que en los procariotes es la EFG y en los eucariotes es la E minúscula EF2. Las dos unen GTP y para este proceso se requiere energía, por eso ellas obtienen la energía hidrolizando el GTP que tienen unido y finalmente quedan unidas a GDP inactivas. Aquí nos muestran que hay una bacteria, el Clostridium diphtheria, que produce una toxina que está codificada en un virus que le infecta a ella en un fago. Entonces que esa toxina tiene dos unidades, su unidad A y su unidad B, que la unidad B se une con un receptor y eso hace que las dos sean endocitadas. Posteriormente se libera la subunidad A, que tiene actividad enzimática de ADP ribosilasa, entonces que cataliza la ADP ribosilación de un aminoácido que tiene el factor de elongación E minúscula EF2 en los eucariotes
la diptamida, que es una histidina modificada, y eso hace que se dañe este factor de elongación, es decir, se impida la translocación en los eucariotes y por lo tanto se inhibe la síntesis de proteínas en las células eucariotas. Finalmente viene la fase de terminación de la traducción, cuando después de un proceso de translocación llega un codón de terminación, en este caso UAG, al sitio A, entonces ya no hay una RNA de transferencia que se una al codón de terminación, entonces hay una serie de proteínas que son los factores de liberación en los procariotes RF1, RF2, RF3 y en los eucariotes ERF1 y ERF3. Entonces eso hace que ya no se catalice la formación de un enlace peptídico, sino que se active una hidrolasa, entonces se hidroliza este enlace. Al hidrolizarse este enlace se libera el péptido. Sobre un RNA mensajero se pueden unir varios ribosomas. Nos dicen en el libro que la distancia entre un ribosoma y otro es de aproximadamente 100 nucleótidos. Entonces, cuando hay unidos varios ribosomas sobre un mismo RNA mensajero, se forma una estructura que llaman polisoma o polirribosoma. En esta parte de la diapositiva, entonces, nos están mostrando que hay ciertas proteínas que tienen un péptido señal, ¿sí?, que corresponde a muchos aminoácidos hidrofóbicos, que son aproximadamente entre 15 y 30, y que no son idénticos. El péptido señal no es idéntico en todas las proteínas. Cuando una proteína en su extremo amino tiene un péptido señal, ese péptido señal es reconocido por la proteína SRP, o sea, partícula de reconocimiento del péptido señal. Cuando se une al péptido señal, hace que el proceso de síntesis de proteína se detenga. Lleva el ribosoma hacia el retículo endoplasmático, hace contacto con un receptor del SRP y aquí se reanuda la síntesis de la proteína. La proteína, una vez atraviesa toda la membrana del retículo endoplasmático del péptido señal, el péptido señal es retirado por una peptidasa del péptido señal. La proteína se incorpora a el interior de las cisternas del retículo endoplasmático, o si es una proteína de membrana, va a quedar en la membrana del retículo endoplasmático. Posteriormente, a través de tránsito en vesículas, podría pasar al aparato de Golgi. Hay, por ejemplo, proteínas que se les pega manosa 6-fosfato, porque estas proteínas deben ser transportadas hacia el lisosoma. O hay proteínas que tienen estas secuencias, lisina, aspartico, glutámico, leucina, la secuencia CADEL, que hace que las proteínas que van al aparato de Golgi se devuelvan, porque deben actuar en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi se pueden hacer una serie de modificaciones post-traduccionales, es decir, se modifican los aminoácidos de las proteínas que se están sintetizando. Una de ellas es la acetilación, que se puede hacer sobre el nitrógeno del extremo amino de una proteína o sobre las lisinas de una proteína. ADP ribosilación en el glutamato, en el aspartato, en la serina, arginina, cisteína, lisina, fosfoserina o asparagina. Carboxilación en el ácido glutámico, la palmitoilación, es decir, que se le pegan ácidos grasos, palmitoilación, miristoilación en las cisteínas, por ejemplo, glicosilación, serinas, treoninas, asparaginas, hidroxilación en proteínas y lisinas, metilación, por ejemplo, en argininas y lisinas, fosforilación en serinas, treoninas, tirosinas, histidinas, perenilación en cisteínas, o también una modificación que se hagan proteólisis. Aquí se ve que las proteínas que entran al retículo endoplasmático pueden ir al aparato de Golgi, del aparato de Golgi por tráfico vesicular volver al retículo endoplasmático a partir del aparato de Golgi, entonces pueden salir al lisosoma o pueden ser secretadas, pueden llevar proteínas en esas vesículas que van a ser secretadas o llevar en las vesículas proteínas que se van a unir a la membrana celular. Aquí nos muestran, como nos hablan de una serie de enfermedades que son las beta-talasemias, entonces nos están mostrando una serie de mutaciones que se han detectado
en algunas poblaciones, en algunos pacientes según el tipo de talasemia. Por ejemplo, se han encontrado mutaciones sin sentido, es decir, un codón de que codifica para un aminoácido se cambia por un codón de terminación, por ejemplo el codón 17 se cambia de adenina por timina y produce beta talasemia 0. Codón 39, citosina por timina, beta talasemia 0. Corrimiento del marco de lectura, este tipo de mutaciones que producen también beta talasemia 0. Aquí en mutaciones en el promotor que obviamente nos disminuye la síntesis y nos produce ya beta talasemias intermedias, por ejemplo. Finalmente, en una tabla, en los casos de los pacientes también nos muestran el mecanismo de acción y algunas características a través de las cuales funcionan algunos antibióticos. Por ejemplo, la estreptomicinas, entonces nos dicen que se unen a la subunidad ribosomal 30S, impiden la formación del complejo de iniciación, es decir, inhiben la iniciación, entonces se forman RNAs mensajeros que están unidos a un solo ribosoma, o también nos dicen que puede producir mala lectura de los codones, entonces puede producir una terminación prematura. Dice que se une la estreptomicina, se puede unir probablemente a 3 proteínas y probablemente al RNA ribosomal 16S. Las tetraciclinas se unen a la subunidad ribosomal 30S e impiden que el aminoácido tRNA lleve el aminoácido al sitio A. Cloranfenicol entonces impide que se acerque el nitrógeno a hacer el ataque nucleofílico, por lo tanto inhibe la peptidiltransferasa. La eritromicina, dicen, se une a la subunidad 50S e impide que se dé el proceso de translocación.